Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. El número de desplazados y refugiados en el mundo superaba los 84 millones de personas en 2021. La guerra de Ucrania ha aumentado esta cantidad considerablemente y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una revisión de nuestras conciencias ante este drama global. El director del programa, José Pablo Sánchez, va a hablar sobre este tema con Carlos Madrigal, que es pastor de la Iglesia Protestante de Estambul, en Turquía. Pero antes queremos conocer tu opinión, así que entra en nuestras redes sociales, en el Facebook, y cuéntanos qué estás haciendo para ayudar a los refugiados. Hola, Carlos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. José Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Beni. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Muy bien, gracias. Nos gustaría saber, Carlos, porque seguro que echas de menos algo de Turquía en este tiempo que estás aquí en España. Bueno, en España encontramos muchos kebab turcos, pero nada como saborearlos en el lugar de origen, que es Estambul o Turquía. Estoy de acuerdo. Carlos, si te parece, nos sentamos y hablamos acerca de este tema, los refugiados en la Biblia. Según los informes de Amnistía Internacional, el 84% de los refugiados del mundo, como decía Beni, se concentran en países en desarrollo. Muchos de ellos, de estos países más desarrollados, mantienen políticas disuasorias para evitar que la gente solicite asilo. Esas políticas obligan a los refugiados a emprender viajes peligrosos, caer en manos de mafias y de traficantes de seres humanos mientras ponen en peligro sus vidas. La falta de creatividad para encontrar soluciones sostenibles a largo plazo para este drama es evidente en el liderazgo global, que está más preocupado por ganar elecciones que por cuidar al desvalido. Frente a ese vacío de ideas, tenemos los valores de la palabra de Dios que nos pueden iluminar en medio de esta oscuridad. Carlos, la crisis de los refugiados ucranianos ha puesto sobre la mesa un tema que no es nada nuevo, ¿verdad? Efectivamente, la historia está llena, lamentablemente, de grandes masas de población que han tenido que huir por diferentes causas, generalmente la guerra, y las más recientes, el conflicto en Siria o la guerra en Siria, luego los que huían del ISIS o el Estado Islámico, y ahora los ucranianos, ¿no? Y casi todos pasando muchas veces por Turquía. Turquía sí, hay eso iba a decir. De hecho, enclave. En Turquía hay muchísimos, ¿no?, que están allí. Es uno de los países que más refugiados tiene, ¿no? Cuanto a refugiados sirios también, pero también hay que tener en cuenta que Ucrania es un país vecino y había una gran población de turcos, o bien que se han casado con ucranianas o al revés, ucranianas con turcos. Y también quienes estaban trabajando ahí, una población de unas 100.000 personas que también ha tenido que salir de ahí pitando. Claro, claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre un refugiado y un migrante? Bueno, el migrante, digamos, es el que deja su tierra por cuestiones más bien económicas y por buscar una vida mejor. No está forzado por nadie en concreto, ni por el Estado, ni por una situación de guerra, sino que es él que toma la decisión, quizá forzado por las circunstancias, ¿no? Pero el refugiado es aquel que huye porque está en peligro su vida, bien sea por persecución política, bien sea por un conflicto bélico como el que tenemos ahora, o sea, sale para salvar la vida. Claro, claro. ¿Y enseñó Jesucristo algo acerca de cómo debería ser nuestro trato hacia estas personas? Que nos ayude, que nos ilumine en nuestra responsabilidad moral y espiritual hacia ellos. Bueno, los evangelios nos relatan precisamente que tras el nacimiento Jesús y su familia tuvieron que irse refugiados a Egipto porque el rey Herodes había puesto, vamos a decirlo así, precio sobre su cabeza, la matanza de los santos e inocentes, ¿no?, los niños hasta los 2 años de edad. Pero todo el ministerio de Jesús está marcado precisamente por atender a los desheredados, en término general, pero se puede referir más bien a aquellos que han sido arrancados desde sus raíces, que es la problemática del refugiado. Y ahí han entrado, pues, desde las prostitutas, han entrado los publicanos, que eran considerados traidores, los pecadores, que no eran tales, sino que no cumplían con el ritual, los niños, las mujeres, los ancianos, los hambrientos, los enfermos. Jesús siempre se ha dedicado precisamente a aquellos que habían sido expulsados de algo, de un estatus, de una vida de comodidad o de una tierra. Ajá.
Evidentemente, cuando vemos el pensamiento de Jesús, está completamente arraigado en las Escrituras, ¿no? ¿Qué elementos, qué textos o qué enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento podemos también ver en lo que fueron las enseñanzas de Jesús? Bueno, supongo que todo el mundo tiene una idea superficial de lo que nos enseñan las Escrituras. El Antiguo Testamento iba referido a los judíos, a Israel, el Nuevo Testamento, el Evangelio, a los cristianos. Pero cuando miramos en detalle hay un gran interés en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco, tanto por los refugiados como por los extranjeros. Y Dios les recomienda y les recuerda muchas veces, así como vosotros fuisteis extranjeros, la célebre máxima de amarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene una contrapartida en el mismo capítulo que dice amarás al extranjero. Entre ti no harás discriminación, le harás justicia. En Israel se establecían ciudades de refugio, muy interesante, para aquellos que eran incriminados en un delito, con razón o sin razón, podían acudir a estas ciudades donde tenían protección, nadie les podía atacar o tomar represalias de ellos. Y Dios se presenta en todas las Escrituras como el Dios de nuestro refugio. De hecho, el Evangelio, la buena noticia, lo que nos viene a ofrecer es un refugio en Dios, porque nosotros estamos en este mundo desplazados. La Biblia habla para los creyentes de que somos peregrinos y habla a los que todavía están por creer como desplazados de su identidad, desplazados de su verdadera humanidad y del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el refugio es un tema muy importante a nivel espiritual, es un tema muy importante a nivel práctico, social y logístico de cara a recibir al más necesitado. De hecho, a mí personalmente siempre me ha parecido revolucionaria la enseñanza y la práctica acerca de esa ciudad de refugio, ¿no? De hace ya miles de años, un pueblo que era capaz de ofrecer un lugar donde la gente que de alguna forma estaba su vida en peligro de muerte también, en este caso por la venganza de familiares que pudieran sentirse dolidos por lo que hubiera pasado, ¿no? Ahí estaban protegidos, ¿no? Yo creo que es una enseñanza muy bonita que debemos también de ver cómo aplicarla hoy en día a todos los niveles, ¿no? Pues por las redes sociales nos ha llegado una pregunta que ahora te va a trasladar Beni, alguien que en el Facebook ha puesto esta pregunta para ti. Pues sí, Carlos, mira, Teresa quiere saber cómo podemos vivir la acogida de refugiados en momentos como este de crisis que estamos viviendo. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, la vida es una crisis continua, entonces yo pienso que es cuestión de valorar de quién es la crisis más grande. Es decir, el refugiado está en una situación desesperada. Nosotros sí tenemos que paliar con ciertas situaciones, pero aún en comparación tenemos recursos y supongo que sobre todo hemos de tener corazón para poder dar nuestro granito de arena. Cada uno tiene que valorarlo según sus posibilidades. Sí. No, es verdad, ¿no? Y de hecho es cierto que la situación actual está afectando de una forma dramática también a muchas familias en España, pero yo creo que todavía, por la gracia de Dios, el nivel y la capacidad que tenemos de nivel de vida, ¿no? En España hay espacio para mucho más esfuerzo, ¿no? Y sobre todo, como dice, ¿no? Personas que lo han perdido todo y que vienen hasta aquí con una maleta, ¿no? Y que realmente necesitan un apoyo y una ayuda inminente, ¿no? Hablando más acerca de estas ideas, de estos valores, estos principios que encontramos en Jesús, encontramos en el Antiguo Testamento, ¿fueron desarrolladas también estas ideas en las cartas de los apóstoles? Sí, evidentemente. Por ejemplo, Primera de Pedro, que es escrita a los expatriados en Asia Menor, se refiere a todas las regiones de lo que hoy es la Turquía moderna. Precisamente, ¿qué es un expatriado? Aquel que ha sido arrancado de su patria. O la Carta de Santiago también se refiere a lo mismo. O las propias reflexiones de Pablo referidas a la comunidad, por ejemplo, en Roma, donde muchos judíos tenían que convivir en una situación de extraños y extranjeros dentro del mundo pagano o dentro de los conversos de un mundo gentil, con costumbres diferentes, con culturas diferentes y con choques en este sentido. Como ahí habla de que así como Cristo nos ha recibido a nosotros en refugio, así nos recibamos los unos a los otros. Y aún en general en la Escritura hay algo que me gustaría resaltar, yo lo encuentro en Isaías, y es que
La palabra nos anima a aplicar algo que hoy en política o en ciencias sociales se llama discriminación positiva, es decir, darle ventaja al que está en desventaja. Como, no sé, de pequeño a lo mejor hacíamos una carrera con uno de nuestros hijos y le dábamos 10 metros de ventaja para que fuera adelante, ¿no? Y entonces Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías, 700 años de que viniera Cristo, dice que a los extranjeros que me sirvan les daré un lugar mejor que al de hijos e hijas. Es decir, el Evangelio, que habla de aquellos que tienen una relación con Jesús como hijos e hijas de Dios, dice que los extranjeros, como tienen una situación más difícil, aún les dará un nombre mejor que el de hijos e hijas. Es decir, esa discriminación positiva de tomar el lugar, de sentir empatía hacia el que está en necesidad. La verdad es que hay muchos ejemplos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando se encuentra Pablo con Priscila y Aquila, ellos habían salido huyendo precisamente para proteger su vida de una posible amenaza que tenían, ¿no? Y bueno, muchos ejemplos cuando está la iglesia de Antioquía reunida, dice que están orando y ven la diversidad de nacionalidades que hay ahí, te das cuenta, ¿no?, cómo hay realmente una integración de todas esas naciones, pueblos y culturas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las prioridades que deberíamos tener en cuenta a la hora de desarrollar una actividad, una acción hacia los refugiados? Bueno, yo creo que en todas las situaciones de la vida uno debe mirar qué tiene en la mano. La Biblia habla mucho, ¿qué tienes en tu mano? Se lo dice Dios a Moisés, se lo dice Jesús a los apóstoles, se lo dice Eliseo a la viuda cuando les piden ayuda. Entonces, según lo que disponemos, pues dar ese granito de arena, esa ayuda que podamos dar. Teniendo sobre todo en mente que cuando ofrecemos una ayuda, poderla llevar hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que tendríamos que tener cuidado de no ofrecernos para algo que luego nos va a resultar demasiado gravoso y no lo podamos llevar a término. Claro. ¿Hay en ese aspecto algún error entonces que evitar a la hora de, bueno, queremos ayudar, pero algo que tener en cuenta para... Sí, no extralimitarnos de lo que no podemos aguantar, no echarse a la piscina sin mirar antes si está llena de agua. Y ofrecernos a aquello que sabemos que va a ser una responsabilidad de largo término si recibimos un refugiado, si son ayudas económicas puntuales es más impersonal, ¿no? Pero si se trata ya de recibir a alguien en casa, por ejemplo, que sería, pienso yo, la mejor de las ofertas, pues hay que pensar cómo va a afectar nuestra familia. O sea, no hay que dejarse mover sencillamente por la moda del momento, si es que esto es una moda que no lo es tristemente, pero porque es en lo que está la opinión pública ahora centrado, sino que igual que Dios se entregó por nosotros hasta sus últimas consecuencias, cuando vamos a ayudar a alguien, pensar en cuáles pueden ser esas últimas consecuencias. Sí, y de hecho, digamos que la crisis de Ucrania ha acelerado y ha creado una sensibilidad mayor, pero el problema de los refugiados, hemos comenzado diciendo que no es nuevo, y que va a estar ahí, desgraciadamente, por mucho tiempo, con lo cual ese corazón generoso y de amor al prójimo pues debe de seguir desarrollándose incluso cuando la guerra de Ucrania termine, ¿no? Porque seguro que vamos a tener que seguir lidiando con esta situación, ¿no? Y también hay un principio bíblico que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y en Corintios, por ejemplo, Pablo nos dice que en la medida que nosotros damos, Dios provee para que podamos dar más. Y esto lo hemos experimentado nosotros atendiendo, por ejemplo, a una comunidad de 100 familias sirias que estaban instaladas en un barrio horrible de Estambul, en casas a ladrillo desnudo, sin ventanas, sin puertas, en un Estambul que tiene nevadas cada año, ¿no? Pues proveyéndoles de estufas, proveyéndoles de ventanas, proveyéndoles de vacunas, llevándolos al médico, sin nosotros tener mucho, hacer unas pocas comidas, pero en la medida que nosotros dábamos, por diestra o siniestra, los recursos llegaban, los que querían ayudar llegaban, y entonces es una alegría mucho mayor ver que Dios te está usando como canal para su provisión a otros y para paliar sus desgracias. Claro. Pues tenemos que dejarlo aquí, Carlos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias a vosotros. Estamos a punto de terminar, pero no queremos hacerlo sin animarte a leer la Biblia. Gracias a la labor de las iglesias evangélicas en España y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España, también podemos regalarte esta Biblia. Así que si todavía no la tienes y nunca has leído la Biblia, llámanos al teléfono 917434400 y te la enviaremos gratis.
Y si formas parte del Club de Amigos de Buenas Noticias TV en esta ocasión, vamos a sortear este libro de estudio Teología del Nuevo Testamento, una obra de Howard Marshall publicada y que nos llega gracias a la editorial CLIE. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.